7 tenemos los rodamientos de sello o juntas dinámicas. El número 8 es la tapa con tratamiento térmico de aleaciones de acero, que está protegido también contra la corrosión a través de placa o también pintura. Después tenemos, en el 9 tenemos nylon reforzado de neopreno, y en el 10 tenemos cojinete esférico reforzado con aleación de calidad aeronáutica. Bueno, como sabemos, ante una excitación sísmica se produce un deslizamiento del pistón dentro del cilindro, lo que ocasiona el paso de fluido de una cámara a otra, generando una presión diferencial en ella. La mejor ubicación de los dispositivos viscosos se consigue a través de un proceso iterativo, en donde el diseñador debe probar diversos modelos y ubicaciones. Acá tenemos algunas de las recomendaciones que debemos tener en cuenta, que son las que la estructura no debe presentar irregularidades, se deben emplear como mínimo 2 dispositivos en la dirección de reforzar, se debe disponer de los dispositivos en todos los niveles, y para no generar la torsión se tiene que buscar una cierta simetría en ella. Existen diversas configuraciones en la cual se emplea la chevron o la diagonal. La disposición de chevron es un dispositivo que se coloca en posición horizontal, en forma paralela al techo, logrando una eficiencia del 100%, y en esa posición los disipadores absorben las fuerzas horizontales directamente, o sea que se emplea toda la cantidad de estos para controlar los movimientos laterales producidos ante una excitación sísmica. La desventaja de la posición esta es que produce sobreesfuerzos en la parte intermedia de la viga. Para controlarlos se emplea un refuerzo adicional a través de planchas o anclajes. En la posición diagonal, el disipador viscoso se orienta en un ángulo diagonal del pórtico, que tiene menos eficiencia que el chevron, ya que solo la componente horizontal participa en la absorción de las fuerzas horizontales. Como no genera sobreesfuerzo en la estructura, puede ser diseñado e instalado tanto para nuevas estructuras como para las que ya existen, y es muy efectivo para fines de rehabilitación. Estos dispositivos se colocan dentro del marco del pórtico, teniendo así un mínimo efecto en la integridad arquitectónica del edificio. Ahí también yo quiero agregar que se lo coloca de manera diagonal, es recomendable de esta diagonal de esta manera en un pórtico en diagonal así, y el otro tiene que ir opuesto para que para que trabajen de esa manera. Estos dispositivos se usan cuando se desea incrementar el amortiguamiento para movimientos sísmicos desde pequeños hasta los más severos. Bueno, acá tenemos una de las ventajas técnicas, que se reducen los desplazamientos de la estructura ante un sismo, algo que no está ahí, que disipan entre un 20 y un 50% la energía sísmica y no incorporan esfuerzo adicional a la estructura. En las ventajas funcionales tenemos que son estéticos, de un fácil montaje e instalación, y regresan a su posición original luego de un fuerte terremoto. Las ventajas económicas son: no requiere mantenimiento, permite la reducción del volumen y del concreto y de acero, disminuyen los daños y los contenidos de los elementos no estructurales y no requieren de reemplazos. Bueno, acá en el ejemplo de la tesis donde estudiamos esto, se propusieron 4 disposiciones para el edificio, la cual en la disposición 1 se colocaron 4 disipadores según
el eje X y 4 según Y. En la disposición 2 se colocaron 6 disipadores según X y 6 según Y. En la disposición 3 se colocaron 6 disipadores según X y 4 según Y. Y en la 4 se colocaron 6 disipadores según X y 4 según Y. En todas ellas, la disposición se repite en altura hasta llevar a los niveles más altos de la estructura. Y como propuesta final, se consideró, considerando los desplazamientos y las distorsiones obtenidas en las 4 disposiciones, se optó por la disposición número 2. Profe, se me trabó la pantalla, dejo de compartir, vuelvo a compartir. Bueno, bueno. O sea, ahí como ven, no se trata de elegir una, sino que es un proceso iterativo, y de todas esas 4 que probaron los chicos, se quedaron con la 2, que es la que daba, digamos, la reducción más óptima. Entonces, con eso, después continuaron porque después hay que diseñar, ¿no?, cada parte, pero esa fue la que se adoptó. Ok, Bueno, acá ahora los está. chicos, o sea, después del estudio que hicieron, cuál era la mejor alternativa, llegaron a la conclusión de que acá tenemos los gráficos de los desplazamientos de los pórticos en dirección X. En color rosado tenemos la estructura convencional, que era la que no cumplen con los desplazamientos. Y en la disposición verde tenemos la disposición 2. En la disposición morado tenemos la disposición 3 y en color naranja tenemos la disposición 4. Y en los desplazamientos en la dirección X, los mismos colores. Y acá llegaron a la conclusión que la disposición 2 es la que menor de desplazamiento tiene, así que por eso trabajaron con esa disposición. Y también hicieron el análisis de las distorsiones entre pisos y llegaron a la misma conclusión de que la disposición 2 era la mejor opción porque era la que menor de distorsión tenía entre pisos. Y acá está la disposición 2, eran 6 disposiciones en la disposición X y 6 en la disposición Y. En la parte diagonales, en la parte de la esquina, estaban centrados. Y bueno, acá cumple con el desplazamiento, con la verificación que hicieron en la disposición X y en la disposición Y. Y después hicieron el cálculo para los amortiguadores y llegaron a que necesitaban 48 dispositivos para la dirección X de 500 kN y 18 dispositivos de 550. Y para la dirección Y necesitaban 66 dispositivos que aguanten 500 kN, y en total se necesitan 132 dispositivos entre lo de 500 kN y 750. Y acá tenemos una comparativa de las dos alternativas, que era la redimensional, de nuevo la estructura agregando el tamaño de las vigas y columnas, y el de agregando los dispositivos. Acá tenemos en color naranja tenemos los desplazamientos de la estructura original. En color verde tenemos la disposición de la estructura original, pero agrega los dispositivos de amortiguamiento. Y en color rosado tenemos la estructura redimensionada, aumentada el tamaño de
secciones de viga y columna. Y acá podemos observar que la que menor desplazamientos tiene es el que se redimensionó, agregando tamaño. Y en la distorsión tenemos igual para la estructura original, con disipadores y redimensionados para las dos direcciones, y también se obtuvieron los mismos resultados para la estructura de diseño convencional pero redimensionada, es la que menor distorsión tiene. Y acá lo comparamos la armadura que se utiliza entre la disposición convencional y disipadores. Y acá es donde se ve la gran diferencia. La gran diferencia entre las dos alternativas. Se utiliza en un 54% más de armadura redimensionando, y por ejemplo un 54% mayor en viga y 62% en columna. Claro, sería En la hormigón reducción, ¿no? que se utiliza Es la un reducción, sí. 55% de hormigón más para redimensionar la estructura. Se utiliza un 53% en vigas y 58% en columnas. Y acá tenemos una tabla que resume todo las diferencias entre la estructura redimensionada y con disipadores. En los periodos tenemos la estructura redimensionada nos disminuye un 48% respecto a la original, y la con disipador en 41%. Los desplazamientos se reducen en dirección X y en Y de la estructura redimensionada un 70%, y la estructura con disipadores un 44% y un 45% en dirección Y. Las distorsiones en la estructura redimensionada nos reduce en la dirección X un 73% y en la dirección Y un 74%. Y la estructura con disipadores en la dirección X un 54% y un 53% en la dirección Y. También tenemos lo que nos reduce los esfuerzos de momento, de corte. Y en los esfuerzos en la estructura redimensionada nos aumentaron los esfuerzos de momento en dirección X y en Y. En X un 53% y en Y un 61%. Y en la estructura con disipadores nos disminuye un 69% en la dirección X y en la dirección Y. Y en los cortes pasa prácticamente lo mismo, digamos. También nos aumenta en la estructura redimensionada, y en la estructura con disipadores nos disminuye en las vigas y columnas. Y eso se debe a que la estructura redimensionada, al tener mayor sección de columna y de viga, se agrega peso. Y en la estructura con disipadores lo único que se agrega es el peso de los amortiguadores, que en conclusión son mucho menor que redimensionarlo. Y también acá tenemos la diferencia de hormigón, que ya la dije, que un 56% menos se utiliza con la estructura con disipadores, y el acero un 57% menos. Bueno, como conclusión, podemos decir que se reducen los desplazamientos, en lo que lleva a la reducción de los esfuerzos en la viga, las columnas, y permite reducir las secciones de las mismas, y con ello también el volumen del hormigón y la cantidad de armadura. Se provee a la estructura el amortiguamiento que se requiere para alcanzar el nivel de respuesta deseado, de bajo mantenimiento y fácil instalación. Una desventaja es que acá en Argentina no hay una norma que lo regule todavía. Así es.
¿Alguna pregunta? Desesperado. Vieron entonces que son dos alternativas que estudiaron estos chicos. No hay una evaluación económica total, sería bueno, pero ya habían hecho un trabajo técnico muy grande que ya lo económico era demasiado, entonces por eso lo cortamos ahí nomás en lo técnico, pero eh, la- lo que tiene que acrecentar las secciones para lograr los requerimientos de deformaciones en la norma argentina, ven ustedes que es muy estricta, es lo que decíamos en clase, es muy, muy estricta en cuanto al desplazamiento. Incluso los comparé con la AC7 y son más todavía. Entonces, de esa manera, la estructura se rigidiza mucho y por eso aumentan tanto los esfuerzos, las armaduras y lo demás. Entonces, bueno, habría que pensar qué es lo que conviene. Tener los amortiguadores, que por supuesto cuestan, pero no tocarle a la estructura o tener que prácticamente hacerla casi de nuevo, o sea, recrecer todas las secciones y demás existente, ¿no? Y bueno, la otra alternativa era poner los tabiques, pero bueno, eso ya quedará para algún otro grupo que quiera hacer esa comparación. Así que bueno, también ahí tienen otra posible tema de tesis si alguno lo quiere hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya le damos el lugar al... ¿Qué es lo más usual? O sea, esto se usa mucho eh, para actualizar, digamos, o sea, cuando los edificios son medio viejitos y hay que reforzarlo, entonces en vez de reforzar al edificio en sí, lo que se hace es controlar los desplazamientos y dotarlos de mayor amortiguamiento. En este caso, al ser un edificio que terminó siendo flexible, entonces lo que hace es aumentarle ese amortiguamiento para reducir los desplazamientos, sin aumentar ningún peso, ningún cambio en el estado de solicitaciones normal del edificio ante las cargas horizontales. Así que creo que, o sea, y aparte de esto tienen la ventaja de que no hay que, cuando viene los aisladores, por ejemplo, si viene un sismo fuerte, hay que reemplazarlos a todos. En cambio, los amortiguadores viscosos no se reemplazan directamente, se recristaliza, todo el material vuelve a un estado original y cuando venga otro movimiento se pondrá en movimiento sin ningún problema, digamos, en funcionamiento sin ningún problema. Lo que Profe, sí ahí vieron ustedes en estas dos alternativas, el techado de técnica que hay, ¿no? O sea, la tecnología es importante. Sí, dime Profe, yo ahí tengo una pregunta. O sea, yo me puse a investigar porque ahí decía que no requiere mantenimiento y, Ujú. y qué tan verdad es que no requiere mantenimiento, porque yo calculo que debe tener una vida útil de una cierta cantidad de años, pero eso no Sí, encontré, digamos. exactamente. Debe tener sí, tiene una vida útil, pero normalmente es la que tienen los edificios. O sea, ahora nos pongamos en zonas muy sísmicas, como Chile, donde estos hay muchos. Entonces, normalmente en 50 o 60 años ese edificio al menos va a tener 2 o 3 sacudones fuertes, ¿m? Fuertes. Entonces, y aún así, con 25 o 50 años, o 20, digamos los 50 años de vida útil normal que uno le da a un edificio, en general, digamos, los fabricantes te van a decir que son eternos, pero bueno, tampoco, ya sabemos, ¿no? Que no, nada, nunca es eterno. Pero esta marca, no me acuerdo cuál es la marca que directamente Eh, hicieron. Taylor, si no me equivoco. Exactamente, son ellos que le proveyeron de todas las características técnicas y todo lo demás. Entonces son uno de los mejores que hay en el mercado mundial, ¿no? Pero bueno, no les dieron los precios. Queríamos que nos den los precios, pero no se lo pasaron. Entonces, porque era para una cuestión acá, yo me imagino que lo pasarán cuando ya hay un proyecto concreto en ciernes y ahí sí pasarán presupuesto y todo lo demás, pero así no es un dato que esté al conocimiento de la gente así en forma pública, digamos, no hay ese tipo de datos. Pero como sea, tanto uno como otro son cuestiones
que involucran una gran inversión tanto en lo tecnológico como en lo económico. Y lo digo bien, estas cosas son ya de uso corriente en zonas sísmicas activas, tipo Chile, tipo la costa oeste norteamericana, Japón, por supuesto, pero también en Italia, por ejemplo, ya se está empezando a usar, así que sobre todo en estas típicas casas, ¿no? de Italia, que son muy viejas y bueno, de alguna manera tienen que poner alguna protección. Y lo que vos comentó, o el otro grupo comentó, el otro muchacho comentó lo de también reforzar edificios con aislamiento. Exactamente, en Estados Unidos se dan el lujo de levantar los edificios con gatos y ponerlos sobre estos aisladores sísmicos. O sea, se lo hizo para preservar un monumento histórico. Pero bueno, son cuestiones de países más avanzados también. Pero capaz que, por ejemplo, estos amortiguadores viscosos no es algo muy lejano, yo creo, para una aplicación acá en Salta. Pero hay que hacer siempre una valoración económica, y la valoración económica no es el costo inicial. La valoración económica, sobre todo en Estados Unidos, ven ya la vida útil. ¿Por qué? Porque allá se paga seguro, o sea, en Chile y en todo lo demás, la obra paga seguro contra sismos. Entonces, las primas bajan cuando se tiene protección sísmica y suben muchísimo cuando el edificio no tiene protección sísmica. O sea, hay otras cuestiones que nosotros no manejamos, no la tenemos en nuestra realidad, que para ello es fundamental, digamos, en el costo del edificio a largo plazo, porque también es el mantenimiento y todo lo demás, juega muchísimo para la elección de la protección. Y casi como que no hay ya la elección, protección sí, protección no, no, sino que lo tienen que hacer porque entonces la prima del seguro va a bajar bastante, porque digamos, son muy penados, son muy penalizados los edificios sin protección sísmica, por los seguros, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Lucas, Alejandro, Lucas Díaz y Rodolfo Marinar. Han salvado. Muy bien. Ingeniero Nelson, la clase es tuya. ¿Tiene que pasarme como presentador también? No, yo puedo ser presentador natural. Ah, ok, vale. Bueno, vamos a organizar esto entonces. Sí, vos podés pasarlo porque sos docente.